condiciones bajas y se consideraba que no era totalmente imprescindible para la vida, ¿no? El daño de la tricuspide o el daño de la pulmonar. Incluso a veces se decía que uno podía vivir sin válvula pulmonar o con una válvula tricuspide insuficiente, ¿ya? Pero no es así. En realidad el daño de la válvula tricuspide y el daño de la válvula pulmonar pueden causar problemas serios en la sobrevida de los pacientes, y más aún cuando está comprometida otra válvula adicional. Entonces, igual que en la válvula mitral, en la válvula del lado izquierdo, la válvula tricúspide puede tener un defecto que es insuficiencia cuando no es competente, o puede tener estenosis cuando la válvula se obstruye, se impide el paso del flujo. Cuando hay insuficiencia tricuspidia, esta se produce por varios mecanismos, pero en realidad se trata de un defecto en el cierre de la válvula que provoca una regurgitación durante la sístole. El flujo es reverso durante la sístole. Y la etiología más frecuente es por una causa secundaria, la hipertensión valvular pulmonar, ¿ya? Por hipertensión pulmonar o por un defecto en el corazón izquierdo. Cualquier problema en el corazón izquierdo a la larga o retrógradamente afecta al corazón derecho, ¿ya? Primero aumentando la presión capilar pulmonar, luego la presión arterial pulmonar, luego este incremento de la presión arterial pulmonar puede causar daño tanto de la válvula pulmonar como de la válvula tricúspide, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza la insuficiencia tricuspidia? En el lado izquierdo, la falla de la válvula mitral izquierda lo que va a causar es un incremento de las presiones y volumen de la aurícula izquierda, y esto va a incrementar la presión y la congestión pulmonar por incremento de la presión venosa capilar pulmonar, ¿no? Pero en cambio en el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las cavas, la cava superior, la cava inferior, el hígado, que es el órgano que está más próximo a la cava inferior, el hígado, y todos los órganos abdominales, ¿no? Abdominales y miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo que va a causar una insuficiencia tricuspidia? Conforme sea más severa, va a producir caquexia, pérdida de peso, ictericia porque va a haber congestión hepática, va a haber congestión vascular del lecho vascular hepático, así como en el lado izquierdo se produce una congestión vascular pulmonar, venosa pulmonar, en el lado derecho produce una congestión venosa hepática, ¿ya? Va a haber obviamente este crecimiento, este aumento de volumen en el lado derecho, va a hacer que la aurícula derecha se distienda, porque hemos dicho que la aurícula crece, y ventrículos hipertróficos, ¿no? La aurícula crece, se distiende, la arquitectura anatómica de las fibras musculares auriculares se distorsiona y predispone a la formación de arritmias, entre ellas la más común, la fibrilación auricular, ¿no? Va a haber ingurgitación yugular porque el incremento del volumen en el lado derecho va a producir ingurgitación yugular, va a producirse en sístole la incompetencia del flujo, va a producir un soplo sistólico, al igual que en el lado izquierdo produce un soplo sistólico de regurgitación mitral que se escucha más en el ápex, incluso en la axila. En la insuficiencia tricuspidia se produce más sobre la aurícula, ¿no? Sobre la válvula, es decir, en el área tricuspidia, en el área cifoidea, ¿ya? Ahí vamos a encontrar los soplos. Frémito, el frémito también es común, palpamos el frémito, ¿no? El soplo sistólico de la insuficiencia tricuspidia es un soplo de tono alto, ¿no? Soplante, igual que en el de la mitral. Se produce de una cámara de alta presión a una cámara de baja presión. Alta presión, el ventrículo derecho, o sea, relativamente alta presión del ventrículo derecho, a una cámara de baja presión que es la aurícula, ¿ya? Por lo tanto, sopla. Va a haber este aumento de volumen de la aurícula, va a hacer que cuando regurgite la sangre hacia la aurícula, en diástole otra vez regrese hacia el ventrículo. Entonces el ventrículo derecho se va a distender, va a crecer, va a haber un crecimiento ventricular derecho, y esto va a ocasionar un impulso ventricular derecho. ¿Qué es impulso ventricular derecho? Es lo mismo que el impulso ventricular izquierdo, el choque de punta, desplazado,
Igual sucede en el ventrículo derecho. Claro, obviamente si una persona es obesa o cuanto más, o tiene los músculos abdominales muy desarrollados, a veces no se palpa el impulso ventricular derecho. Se palpa mejor en una persona delgada o en una persona anciana delgada o en niños. En niños palpamos muy bien el impulso ventricular derecho, ¿ya? Pero es hiperdinámico. Es decir, voy a hacer esto. Incluso si ponemos un lapicero acá, podemos ver que el lapicero se va desplazando con el movimiento del corazón. Puede haber una hepatomegalia pulsátil, palpan el hígado y van a ver que el hígado pulsa, hepatomegalia pulsátil, sensible por distensión de la cápsula de liso, ¿no? Pero cuando hay cirrosis cardíaca, el hígado pues obviamente se reduce, ¿no? Puede haber edema y asitis, el incremento de la presión venosa causa incurvitación yugular, pero en los miembros inferiores causa edemas, ¿ya? Distensión de edemas. Es la clínica de un paciente con insuficiencia tricuspide, ¿no? Incurvitación yugular con ondas B altas, yugulares altas, ¿no? La onda A es alta cuando está en ritmo sinusal, pero cuando no está en ritmo sinusal desaparece la onda A y solamente se ven ondas B, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de la regurgitación tricuspide? Tenemos causas, en primer lugar, reumáticas, obviamente, ¿no? Ustedes saben que primero se afecta la válvula mitral, luego la aórtica y luego la tricúspide. La pulmonar es poco probable, pero podría afectarse. Causas no reumáticas, la endocarditis en primer lugar. Recuerden que cuando el virus o el germen ingresa por vía venosa, al primer lugar donde llega es a la válvula tricúspide, ¿no? Endocarditis infecciosa, anomalía de Epstein. ¿Saben lo que es la anomalía de Epstein? Es una anomalía congénita, ¿no? En la cual la válvula tricúspide no se implanta a nivel de la unión aurículo-ventricular, sino se implanta mucho más baja, ¿no? Implantación baja. Entonces parte del ventrículo se comporta como si fuera aurícula. Y eso da corazones grandes, extendidos, ¿no? Corazones grandes. Anomalía de Epstein, prolapso valvular, bueno, así le llaman, pero en realidad es el prolapso valvular, ¿no? La válvula tricúspide se cierra así. La válvula tricúspide se cierra así, ¿no? Se cierra así, este es el ventrículo, esta es la aurícula, debe cerrarse así. La válvula mitral también. Cuando prolapsa, significa que uno de los velos prolapsa hacia la aurícula, ¿ya? En el prolapso mitral o en el prolapso tricuspide, eso se llama prolapso, ¿ya? Prolapso. Doctor, a ver. ¿Está con la pila? ¿Te salió la pila? No, sí está con la pila. Préstame un ratito. Gracias. Entonces, otra causa es el síndrome carcinoide. ¿Saben lo que es el síndrome carcinoide? Es un tumor que secreta sustancias vasoactivas, ¿no? Vasoactivas. ¿Dónde se localiza fundamentalmente? Son tumores que pueden estar en el tracto gastrointestinal y cuando hacen metástasis pueden migrar hacia la válvula tricúspide y causar un endurecimiento de la válvula. La válvula se vuelve rígida. Hay infiltración, se vuelve rígida, ¿ya? Se vuelve rígida y no cierra. No cierra, no hay incompetencia de cierre, es una válvula rígida, una de las etiologías de la insuficiencia tricuspide. También puede haber disfunción de los músculos papilares. Por ejemplo, en un infarto del corazón que afecta el septum. El septum es el lugar donde se implanta el velo septal, los músculos papilares, las cuerdas tendíneas del velo septal de la tricúspide. Se infarta, se daña y esa zona donde se inserta el músculo papilar ocasiona pues una insuficiencia tricuspide. Traumatismo, también un daño traumático también puede causar. El traumatismo puede ser externo o interno. Por ejemplo, a la hora de colocar un catéter o un electrodo de marcapaso, se puede dañar la válvula tricúspide. ¿Ya? ¿Ya? ¿Arregló? Ya. No me deja caer. Bien.
Otro, trastornos del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, claro, el Marfan, tanto en la válvula tricúspide, la válvula mitral también, incluso la válvula aórtica puede ser afectada por el síndrome de Marfan. ¿Por qué? Porque las válvulas están formadas por tejido conjuntivo, ¿no? Y si ese tejido conjuntivo es muy laxo, no va a permitir un adecuado cierre, va a haber una insuficiencia valvular. La artritis reumatoide también. Las enfermedades reumáticas, la mayoría pueden afectar al corazón en diferentes órganos, el pericardio, el miocardio, el endocardio, ¿no? Incluso hay la endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿conocen? Exacto, en el lupus, ¿no? Son endocarditis abacterianas producidas en enfermedades reumatológicas, dan pues endocarditis de la válvula, ¿no? Que no es bacteriano, es inmunológico, ¿ya? Lesiones por radiación, también, ¿no? La radiación en determinadas patologías puede causar también. Y también, estas son cuando, lo que hemos mencionado son alteraciones, insuficiencias de la válvula producidas porque la válvula está mal. Hay una alteración morfológica en la función de la válvula. Eso se llama primarias. Primariamente está afectada la válvula, el velo. ¿Qué es secundaria? Secundaria es que la estructura de la válvula no está afectada. Si no está afectada, el anillo donde se implanta en los velos. Eso funciona tanto para la mitral como para la tricúspide. Si el anillo se distiende, como dijimos, el marco de la puerta se distiende, la hoja de la puerta ya no cierra adecuadamente. Hay una incompetencia de cierre funcional, ¿ya? Funcional. También cuando la presión sistólica del ventrículo derecho está elevada. Claro, todas las válvulas se han desarrollado para soportar la característica hemodinámica de la cavidad ventricular. Como el ventrículo izquierdo soporta altas presiones sistémicas, y el ventrículo derecho soporta presiones menos altas, las válvulas tricúspides no están diseñadas para soportar altas presiones. Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, vascular pulmonar, y por lo tanto el ventrículo derecho tiene que elevar la presión también, esta válvula falla funcionalmente y puede haber insuficiencia congestiva por hipertensión pulmonar. La fibrilación auricular crónica, que hace que se distiende el anillo. La fibrilación auricular crónica causa crecimiento de la aurícula derecha y eso puede hacer que el anillo tricúspide también se distienda. La miocardiopatía restrictiva también, ¿no? Del ventrículo derecho. Creo que la siguiente semana tienen clase de miocardiopatías. El síndrome carcinoide, ya hemos hablado, es una combinación tanto de insuficiencia como de estenosis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el velo se vuelve rígido, se infiltra, entonces ya no es flexible, se queda estático, ni se abre ni se cierra. Causa tanto estenosis, porque no se abre totalmente, y también insuficiente, ¿ya? Eso se ve claramente en un ecocardiograma. Se caracteriza por episodios que son endocrinos, de enrojecimiento facial por vasodilatación, diarreas acuosas, enrojecimiento facial, diarreas acuosas, a veces espasmos bronquiales, hipotensión arterial, esto asociado a un compromiso de la válvula tricúspide, lubricación yugular, soplo tricuspidio, pulso hepático, edema de los miembros inferiores, puede estar asociado a un síndrome carcinoide, ¿ya? ¿Por qué se produce? Por la intersecreción de un tumor carcinoide de serotonina, prostaglandinas y otras sustancias vasoactivas que causan vasodilatación, ¿no? Enrojecimiento. Se encuentra en cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? En el hígado también es un órgano frecuente, ¿no? Vean, ¿cómo sospechamos en una insuficiencia tricúspide? En una placa de tórax vemos un corazón grandazo, gigante. ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas de un corazón así grandazo? Derrame pericárdico. ¿Qué más?
No, claro. O derrame peritoneal, ¿no? O insuficiencia anticonceptiva, que no sea por esto, ¿no? Por otra patología. Corazón grande, gigante, ¿no? Sin congestión pulmonar, con pulmones limpios, ¿no? Cuando tenemos una insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, tenemos corazones grandes, pero también con congestión pulmonar. Cuando la patología empieza en el lado derecho, la falla es en el hígado, en las medulares, en el sistema venoso, ¿ya? Por lo tanto, los pulmones están limpios. En cambio, cuando la falla empieza en el lado izquierdo, lo primero que se compromete es la congestión pulmonar. Se aumenta la presión capilar pulmonar, ¿ya? Trasudado o sin congestión. En este caso no. Cardiomegalia con corazones limpios, insuficiencia, ¿no? Derrame peritoneal. Lo contrario, ya no hablemos de insuficiencia, de estenosis tricuspidia. Claro, igual que el estenosis mitral, recuerda que cuando se estrecha, generalmente por etiologías reumáticas, ¿no? Lo que va a causar es un incremento de las presiones auriculares para que ese gradiente de presión pueda llenar el ventrículo, si no el ventrículo se queda vacío, ¿no? Entonces, ¿qué causas pueden ocasionar la estenosis tricuspidia? Ya dijimos el síndrome carcinoide es uno, además, etiología congénita y reumática, ¿no? Congénita y reumática. Puede haber disnea y síndrome de insuficiencia cardíaca derecha. El electrocardiograma, ¿qué va a mostrar? Hemos dicho que causa crecimiento de la aurícula derecha. Vamos a ver, pues, ondas P altas, picudas en D2, ¿no? En D2, predominio de la parte positiva en D1, en este caso no, ¿no? Pero altas y picudas en D2, ¿ya? Si son, eso sí es aurícula, pero si también está hipertrofiado el ventrículo porque tiene una hipertensión pulmonar, vamos a encontrar un eje desviado, eje ventricular, o sea, QRS desviado a la derecha. Entonces el eje acá, el eje en este electrocardiograma, ¿cuándo tiene el eje? ¿Dónde está la isoeléctrica? ABR, ¿no? La perpendicular de ABR de 3. ¿Cuánto es? 120. Más 120, ¿no? Más 120. ¿no? Entonces tiene un eje bien desviado a la derecha. Entonces, no solamente tiene crecimiento auricular derecho, sino crecimiento ventricular derecho, ¿no? Y aquí vemos si tiene criterios de hipertensión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, de hipertrofia ventricular derecho, R alta, más alta que S en D1, ¿no? S profunda en D6, ¿no? Desviación del eje a la derecha. Vean, esta no es una plaquetórax, obviamente, ¿no? Acá se le ha hecho un cateterismo, se ha inyectado en la arteria pulmonar, se ha inyectado contraste. ¿Y por qué les muestro esto? Para que sepan cómo es el árbol arterial pulmonar. Arterial pulmonar, ¿ya? Así es el árbol arterial pulmonar. Vean, ¿ves? Como un árbol que se extiende, ¿no? Es un árbol de un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Se caracteriza porque a la periferia no le llegan vasos, ¿ves? No le llegan vasos, solo le llegan hasta acá. ¿Qué parece esto? Un árbol, ¿no? ¿Un árbol de verano o de invierno? Un árbol de invierno, no va a perder hojas, ¿no? Porque tiene hipertensión pulmonar, ¿ya? Este es el famoso árbol de invierno. Habitualmente solamente se inyecta en una parte, ¿verdad? Un árbol de otoño, en todo caso. Acá vean, el cono de la pulmonar que nosotros vemos distendido es por esto es el cono de la pulmonar, ¿no? Cuando vemos el cono de la pulmonar, vemos el botón aórtico y luego el cono de la pulmonar es porque esto es prominente, ¿ya? La rama derecha y la rama izquierda. Esta es la arteria pulmonar, no es la vena pulmonar. La vena pulmonar corre paralela, ¿ya?
Cuando decimos ahí cefalización decimos porque las venas vienen de arriba hacia abajo, ¿ya? Paralelos. Esta es la arteria pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar secundaria, significa que es la etiología de la hipertensión pulmonar acá se ha originado en el lado izquierdo del corazón, ¿no? Ya vieron las casas de hipertensión pulmonar, ¿no? Esta es la de tipo 2. ¿Acá ven? ¿Qué es esto? El cono de la pulmonar, ¿no? ¿Esto qué cosa es? ¿Qué dicen en radiología? Ilio-enganchado, ¿no? Pero ustedes saben que es la arteria pulmonar en este caso. Claro, también podría ser un ganglio, podría ser una neumonía, otra cosa, pero ustedes saben que también puede ser la arteria pulmonar, ¿no? ¿Ya? En ecocardiografía, acá tenemos el ventrículo derecho, tenemos el ventrículo izquierdo, acá está la punta del corazón, el transductor lo han puesto en el ápex, y atrás están la aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿no? Las dos aurículas están grandes, el ventrículo derecho está casi tan grande como el ventrículo izquierdo, ¿no? Y acá ven un flujo retrógrado que va desde el ventrículo hacia la aurícula, ¿no? Por eso está azul. Todo lo que está hacia abajo es azul, el flujo que va hacia arriba es rojo. Aquí hay un flujo azul que regurgita, es una insuficiencia tricuspide, ¿ya? Muy bien, ahora pasemos a la otra. En válvulas, acá. Ahora vamos a ver las otras dos válvulas. Bien. Bueno, ya sabemos, la válvula aórtica es una de las válvulas más importantes. ¿Por qué? Porque el ventrículo maneja presiones sistólica bien alta, igual que la sistémica, y diastólica bien baja, 0 o menos, ¿no? Porque está en conexión con la aurícula. En cambio, la válvula aórtica maneja presiones sistólicas altas, pero tiene por algo fundamental mantener presiones diastólicas también altas, ¿no? 80, 70, 60. Tiene que evitar que la presión de la aorta disminuya a la presión que tiene el ventrículo izquierdo en diástole, ¿ya? Tiene esa función. Cuando falla, la presión diastólica es baja. ¿Ya? ¿Y la presión diastólica quién lo mantiene? ¿Quién mantiene la presión diastólica? La válvula aórtica y la resistencia periférica también, ¿no? La resistencia periférica. Por eso hay personas ancianas que tienen presiones diastólicas bajas. Se asustan cuando llegan a presión diastólica de 4, ¿no? Uy, está bien, está caminando todo, pero se asusta por la presión diastólica tan baja, ¿no? En algunas personas puede ser baja por disminución de la resistencia, ¿ya? Acá tenemos igual que como cuando vimos la mitral, ahora vamos a ver la válvula aórtica. Por delante sabemos que está la válvula pulmonar, detrás en el medio, en el centro del corazón, de todas las válvulas está la válvula aórtica. Y por delante la válvula pulmonar, en el centro, entre la mitral y la tricúspide y la válvula pulmonar está la válvula aórtica, ¿no? En el centro exactamente del corazón. Ya hemos hablado esto, que la válvula aórtica ayuda a mantener la presión arterial media, ¿no? La presión arterial media. Recordemos las presiones de todas las cavidades. En la aurícula derecha, las presiones entre diástole y sístole oscilan entre 0 y 8 milímetros de mercurio, ¿no? Para transformarlo a centímetros de agua tendremos que multiplicarlo por ¿cuánto? 13.6, ¿no? 13.6, ¿ya? El ventrículo derecho, vean el ventrículo derecho. En sístole 15 a 30, pero en diástole la presión baja casi a 0. 0, ¿ya? La arteria pulmonar
15 a 30, igual que el ventrículo derecho. La sistólica siempre es igual a la sistólica del ventrículo derecho. Si no fuese igual, ¿qué significaría? Que la válvula está mal, ¿no? La presión sistólica es diferente cuando hay estenosis, ¿ya? Y la diastólica falla cuando hay insuficiencia, ¿ya? La sistólica falla en las estenosis, varía en las estenosis, y la diastólica en las insuficiencias, ¿ya? ¿Por qué en las estenosis? Porque el flujo del ventrículo derecho no puede salir hacia la aorta. Por lo tanto, la presión en el ventrículo derecho tiene que ser mayor que en la arteria pulmonar. Y en la insuficiencia, porque la presión de la aorta diastólica, perdón, de la pulmonar diastólica, inunda el ventrículo derecho y ya no es cero. Ya no es cero, ya. Eleva la presión diastólica. En el lado izquierdo, las presiones son mucho más altas, 4 a 5 veces más altas que en el lado derecho. 100 a 140 de sistólica, 3 a 12 de diastólica, ¿no? La presión diastólica es más alta en el ventrículo izquierdo. Y cuando expulsa la sangre hacia la aorta, en la aorta la presión sistólica es igual, porque la válvula aórtica se abre totalmente, y en sístole la presión del ventrículo es igual a la presión de la aorta, ¿ya? Y en diástole, cuando se cierra la válvula aórtica, la presión en la aórtica, la presión diastólica se mantiene entre 60 y 90. En cambio, en el ventrículo, como la válvula está cerrada, la presión diastólica baja, acercándose a cero, ¿ya? Para eso sirve la presión, la válvula aórtica, para mantener la presión diastólica, ¿ya? Y la presión capilar pulmonar también debe ser igual a la presión de la válvula izquierda, ¿ya? Ya hemos visto también que cuando queremos hacer una medición de las presiones del lado derecho, colocamos un catéter primero en la aurícula derecha, luego en el ventrículo derecho, luego en la arteria pulmonar, y acuñamos, empujamos el catéter hasta el capilar pulmonar, realizando algo que se conoce como acuñamiento o enclavamiento arterial pulmonar, ¿no? Esta es la presión de enclavamiento arterial pulmonar en el capilar pulmonar, que debe ser igual a la presión de la aurícula izquierda, ¿ya? Aquí tenemos la válvula aórtica con las cúspides, ¿no? Y la válvula aórtica abierta, ¿no? Abierta. Estos puntos de acá, ¿cómo se llaman? Estos nodulitos. ¿Ah? No. Arancio. Nódulos de arancio, ¿ya? Este puntillo de acá. La cúspide de hielo, ¿ya? Y acá, este es el punto de cierre de la válvula aórtica, ¿ya? Estos son el seno coronariano izquierdo, el seno coronariano derecho y el seno no coronariano, que está a nivel del septum interauricular. Septum interauricular cerca al seno no coronariano, está al lado izquierdo el seno coronariano izquierdo, porque está con la coronaria izquierda, y el seno coronariano derecho con la coronaria derecha, ambos hacia adelante. El no coronariano está hacia atrás, ¿ya? Estas son las características normales de la válvula aórtica, que tiene 3 cúspides, pero no es una tricúspide, no se llama válvula tricúspide, todo tiene 3 cúspides, ¿ya? Es una válvula aórtica que tiene 3 cúspides. La válvula tricúspide es otra, la aurícula ventricular, ¿ya? Esta es una válvula aórtica que tiene 3 cúspides, normalmente. A veces, congénitamente, puede tener 2 cúspides solamente, y a veces 4, a veces 5, ¿ya? Son casos extraños, anormalidades, pero puede haber, ¿no? Esto cuando lo vemos desde arriba y esto cuando lo vemos desde abajo, ¿ya? Desde abajo. El orificio de apertura es central, ¿no? Central. Las cúspides deben ser simétricas, simétricas. A veces una estenosis reumática fusiona toda esta cúspide y puede transformarla en bicúspide, una sola cúspide y otra cúspide, ¿ya? Transforma en bicúspide. Esto no se abre, no solamente se abre acá, se transforma en bicúspide, ¿ya? Igual que en la tricúspide o la mitral,
La afectación puede ser primaria, o sea que se lesiona por daño, por ejemplo, un daño valvular reumático o degenerativo, ¿no? O puede ser secundario porque la raíz de aorta se dilata. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para una regurgitación aórtica? Anormalidades de las cúspides. Estas cúspides son anormales, no cierran adecuadamente, como la enfermedad reumática, endocardititis bacteriana o en otras enfermedades reumatológicas. Distorsión de la raíz de la aorta. Mire, estos velos están insertados también en la aorta. Si hay un aneurisma de la aorta, es como si se distendiera el marco de la puerta, ¿no? Igual, se distiende y ya no cierra, ¿no? Porque está distendido la pared, ¿ya? Esto ocurre en algunas enfermedades reumatológicas como la espondilitis anquilosante, uretritis inespecífica, aortitis inespecífica, enfermedades reumatoides, sífilis, defecto septal interventricular tipo Fallot, ¿ya? Son anomalías congénitas que también pueden dar insuficiencia valvular. También puede haber pérdida del soporte comisural. Si hay una disección de la aorta acá, en el lugar donde en la aorta se inserta una comisura, aquí, si hay una disección de aorta, va a distorsionar la arquitectura valvular y también hay una pérdida de soporte. La dilatación de la raíz de la aorta también, ¿no? El síndrome de Marfan. Acuérdense, Marfan va con insuficiencia aórtica. Marfan. Sífilis también. Aortitis sifilítica también. Todas las enfermedades del colágeno, Ehrlich-Danlos también, ¿ya? Acá tenemos una válvula aórtica que tiene 3 cúspides. Aquí es una que tiene 2 cúspides. ¿Por qué? Porque se fusionaron congénitamente dos. El coronariano derecho y el coronariano izquierdo se fusionaron, solo quedó el posterior y se convirtió en bicúspide, ¿ya? Normalmente es así, no coronariano izquierdo y coronariano derecho. Una vegetación también puede producir una estenosis o insuficiencia, incluso puede perforar el velo y causar insuficiencia, ¿ya? En el Marfan, que tiene una normalidad del tejido conectivo, no solamente hay distrofia del cristalino, ¿no? En la vista, no hay solamente extremidades flexibles en dedos largos, altura desproporcionada, sino que también va a haber anomalías en la aorta, bastantes casos de aneurismas aórticos, disección de aorta, dilatación del anillo e insuficiencia. Se distiende tanto el anillo por el aneurisma valvular que el velo queda, los velos quedan sueltos y dejan un espacio separados, ¿ya? Puede haber prolapso también, como acá. Vean cómo hay un prolapso. Se ha bajado el velo, ¿no? Y acá se ha distorsionado el velo, ¿ya? A ver, anamnesis en insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica puede presentarse agudamente o en forma crónica. Si es aguda, ¿qué puede haber? La válvula ha fallado súbitamente, de un momento a otro, ¿no? El síntoma empieza súbitamente, de un momento a otro. Hay un prolapso repentino, se rompió el velo, ¿no? Se perforó el velo, inicio súbito, colapso, disminución de la presión, disnea, por congestión, hipotensión, angina, insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. El ventrículo izquierdo no puede tolerar ese volumen de sangre que regresa al ventrículo, ¿ya? No puede tolerar ese volumen. Entonces hay una insuficiencia cardíaca de inicio súbito. Dice, a las 9 de la mañana tuve disnea súbita, me faltó el aire, ¿no? Así de preciso. En cambio, en insuficiencia aórtica severa y crónica, ¿qué pasa? Se va produciendo lentamente, no da síntomas iniciales, y da tiempo que el corazón remodele, crezca para compensar eso, ¿ya? El corazón es más grande, en el agudo no, el corazón es pequeño. Súbitamente la válvula falló, no da tiempo que el corazón crezca, se distienda. En cambio, en insuficiencia aórtica sí, da tiempo a que el paciente compense la insuficiencia, ¿ya? En el examen físico, ya saben ustedes, yo no he visto semiología, Musset, Corrigan,
signo de Trauber, Müller, Dulociés, ¿no? Todo, signo de Quincke, la presión de pulso elevada. La presión de pulso elevada es un signo muy característico, se produce porque la sistólica es alta y la diastólica es baja, ¿no? Esa presión de pulso hace que nosotros palpemos muy claramente los pulsos en todas partes. La presión diastólica baja, si me dicen tiene insuficiencia aórtica severa, y cuando ustedes le toman la presión, su presión diastólica es 70, dicen no tiene. Así, sin hacerle eco, sin nada. ¿Cómo va a tener insuficiencia aórtica si la presión diastólica es normal? ¿No? No tiene. Simplemente tomándole una buena presión. A veces viene alguien diciendo, este paciente tiene insuficiencia aórtica severa. ¿Cuál es su presión? 3,7. Hay dos posibilidades. O no sabes tomarle la presión, o verdaderamente no tiene insuficiencia aórtica. ¿Ya? La presión diastólica tiene que estar baja porque la válvula ha fallado. ¿Ya? La presión diastólica baja es una característica fundamental. ¿Ya? Presión de pulso elevada también. La presión de pulso es alta, porque la diferencia entre sistólica y diastólica es alta. ¿Ya? Es un curso de clínica, pero van preguntas de semiología. ¿Ya? Bien realizada, no mata gente. Examen físico de insuficiencia aórtica. Todo está relacionado con el diagrama de Williams, ¿no? Presión sistólica, diastólica. Vean, normalmente la presión diastólica está acá y en el ventrículo la presión diastólica del ventrículo está acá. Hay un gradiente, hay una diferencia entre la aorta y el ventrículo, que conforme la válvula está muy bien, esa presión, ese gradiente se mantiene, esa diferencia se mantiene, ¿ya? Esa diferencia se mantiene. Pero cuando falla la válvula aórtica, esta presión se va perdiendo y la diastólica final baja. ¿Entienden? Se va perdiendo poco a poco, ¿Y qué pasa? Este volumen va a algún sitio, va al ventrículo. La presión del ventrículo se va elevando. Entonces esto se va achicando. ¿Ya? Esta caída de presión, claro, acá la válvula funciona bien. Entre la aorta y el ventrículo en diástole no hay flujo, por lo tanto no hay soplo, hay un silencio. Pero ¿qué pasaría si le hacemos un huequito acá? Esta diferencia de presiones haría que la presión vaya hacia acá, va disminuyendo para acá, ¿no? Y nos da el soplo distólico ahora. Y es un soplo que es, digan digan, no, pero así. No digan sino ese es de insuficiencia aórtica. Así se escucha en ningún lado. ¿Ya? No, no. ¿Ya? Ese es como si estuviera escapándose el aire. ¿Ya? Ese es el soplo de insuficiencia aórtica. Uno espera escuchar, no escucha nada porque espera escuchar un... No. El soplo de estenosis de insuficiencia aórtica es un... ¿Ya? Tum. Ese es de insuficiencia aórtica, ¿ya? Así se escucha la insuficiencia. ¿Ya? Si no me escuchas nada, pero escuchan y no, es el, ¿ya? Tum es de insuficiencia aórtica. Después el segundo ruido. Se escucha mejor, obviamente, en el accesorio aórtico, ¿no? Porque si en sístole la sangre va hacia allá, en diástole regresa hacia acá, ¿no? En el accesorio aórtico se escucha mejor. Claro, como regresa más volumen, en el siguiente latido va más volumen y puede haber un soplo sistólico también, pero funcional, ¿no? No por estenosis, sino funcional. Obviamente, si regresa volumen de la aorta al ventrículo, el corazón crece. El ventrículo izquierdo crece. Y si tiene insuficiencia aórtica crónica y el corazón no está grande, entonces ¿qué decimos? No tiene pues, insuficiencia severa, tal vez tenga leve. Tiene que crecer el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Hay una taquicardia compensadora, sí, pues, sí, si está insuficiente el corazón hay taquicardia compensadora. Hay vasoconstricción, si hay hipotensión, si hay signos de nervio vasco, puede haber. Compresión pulmonar, si es severo, sí. Edema también puede haber falla cardíaca, ¿no? ¿Cómo lo diagnosticamos? Siempre es por él. ¿Este paciente tiene insuficiencia aórtica o no? No, porque su corazón es chiquito, ¿no?
si tienes algo agudo o leve, ¿no? No tiene. Acá esta es la aorta, este es el ventrículo. Este flujito de acá indica insuficiencia aórtica. Acá están los velos, miren. Ven acá la válvula con los tres senos, un seno coronariano derecho, coronatorio izquierdo, derecho y no coronariano. ¿Ven? Se nota, ¿no? Pero ven también que está bien blanco, no está calcificado, tiene calcio, hay degeneración cálcica. O puede haber incluso, puede ser reumático también. Este es el diagrama de cómo regurgita de la aorta hacia el ventrículo el volumen e incrementa el volumen del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y acá ven, miren acá, en insuficiencia aórtica dijimos que hay una diferencia entre la presión de la aorta y el ventrículo, ¿no? Escapa el volumen, ¿no? Escapa el volumen. Pero acá hemos visto que la aurícula izquierda ha incrementado su presión, ¿no? La aurícula. Este tiene una estenosis mitral, es una estenosis mitral, no tiene insuficiencia aórtica, ¿no? Acá también, ¿qué vemos acá? Una estenosis mitral, el gradiente mitral, ¿no? El gradiente mitral, ¿ya? En estenosis mitral. ¿Y por qué mostramos esto si estamos hablando de insuficiencia aórtica? ¿No? ¿Por qué mostramos la estenosis mitral si estamos hablando de insuficiencia aórtica? Porque vean, esta es la aorta, esta es la aurícula izquierda, este chorro de regurgitación, este chorro que regresa, choca con el velo anterior de la mitral. Normalmente en diástole, ¿cómo debería estar la válvula mitral? Debería estar así, bien abierta, ¿no? Para que la sangre de la aurícula pase al ventrículo. Pero en este caso, en pacientes que están en diástole, se abre la válvula mitral, pero también viene sangre de la aorta, porque hay insuficiencia, y eso cierra el velo mitral, ¿ya? Cierra el velo mitral. Y eso causa una falsa estenosis, una pseudoestenosis mitral. Cierra un poquito la válvula y eso da un soplo aquí, porque causa una falsa estenosis que nos da este soplo, ¿ya? Este soplo. Aquí tenemos, este es el chorro que choca con la válvula mitral, ¿ya? Acá debería abrirse y se cierra un poco. ¿Ya? Entonces, en sístole, la sangre sale del ventrículo a la aorta y nos da un flujo doble así. Y en diástole regresa y nos da un flujo así. ¿Ya? Cuando vemos el doble, la ecocardiografía. ¿Y por qué tiene esta forma? Porque es muy similar a esta forma amarilla que está acá. ¿Ven? ¿Ven la forma amarilla, toda esta amarilla? Si se dan cuenta, es más o menos como esto. ¿Ya? Así, esto. El Doppler, cuando hacemos ecocardiografía Doppler, lo que vamos a ver es este gradiente. ¿Ya? Cuanto más severa es, miren, leve, severa, ¿no? ¿Notan la diferencia? ¿No? La diastólica baja, ¿no? ¿Ven? ¿Se ve, no? La diastólica baja. Y acá también incrementa, se aumenta, ¿ya? Este es un mecanismo compensador que seguramente han visto cuando hacen insuficiencia cardíaca. ¿Cómo el corazón se agranda? Vamos a poner un ejemplo. Ya, vamos a ver, un corazón late a 60 latidos por minuto. ¿Ya? 60 latidos por minuto. Un corazón normal. 60 latidos por minuto y en cada latido bota 100 mililitros. ¿Ya? Ese corazón tiene 120 mililitros. 120. Bota 100 y se queda con... ¿Cuánto? 20. ¿Ya? Bota 100. En un minuto, ¿cuántos litros bota? Late a 60 por minuto. Por cada latido bota 100. En un minuto, ¿cuánto? 6 litros, ¿no? 6 litros bota en un minuto, ¿no? Porque este paciente, por cada 120, botó 100. ¿Qué fracción de división tiene? 100 entre 120 por 100.
este paciente tiene una fracción de eyección de 83%, ¿no? O sea que bota 100, se queda con 20, 83%. Lo normal, una persona normal como ustedes, bota aproximadamente entre 55 y 70%, ¿ya? 55 y 70%. O sea, de cada 100 bota 75 y se queda con 25, ¿ya? Estamos hablando de un paciente hipotético que votó 80, 83%, ¿ya? Miren, por cada latido votó 6 litros. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene una fracción de eyección de 20%, ¿cuántos litros por minuto va a botar? Se llena con 120, ¿no? Y bota el 20%. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto bota? 24 litros. Por latido, pero en un minuto. ¿Cuánto? 1 litro 440. Mire, este paciente que tiene una fracción de eyección de 20%, con ese volumen de 120, bota 1 litro 440. Y el otro paciente botaba 6 litros en un minuto, ¿no? O sea, ese litro por 440 es suficiente para que pueda pensar como ustedes. No, ese gasto es insuficiente. ¿Qué podemos hacer para que aumente su gasto? ¿Aumenta la contracción? No, pero tiene 20% nada más. ¿Cómo hace? ¿Ah? Baja la frecuencia. Si baja la frecuencia por minuto, va a botar menos todavía. Bueno. Tiene que aumentar el volumen. Ya, imagínense que ya no tenga 120 mililitros en diástole, sino tenga 1 litro. 1 litro en diástole. 20% de 1 litro, 200 mililitros. Por 60 por minuto, 12 litros. Bota más, habiendo crecido el corazón tan grande, bota más litros por minuto que lo que tiene el corazón normal. Ese es el mecanismo. Claro, estamos poniendo números exagerados para que se comprenda, ¿no? Entonces, la dilatación, la cardiomegalia, hace que compense la disminución de la fracción de eyección. Entonces, por eso es que el paciente con insuficiencia cardíaca crónica tiene cardiomegalia. Es un mecanismo compensador para que el paciente pueda botar el gasto cardíaco para hacer su vida diaria. ¿Se entiende? Entonces, el paciente puede estar jugando fútbol, partidos solamente por el mecanismo compensador que ha hecho que su corazón tenga cardiomegalia. ¿Ya? Estos son valores más reales. Presión de 120-80, ¿no? Bota 100 milímetros de mercurio. La presión diastólica del ventrículo izquierdo es 10 mililitros, ¿no? El volumen de expulsión anterior es 100 mililitros. El volumen que queda es 50 centímetros cúbicos. La presión de eyección 0,67%, normalmente, ¿no? Normalmente. Este paciente tiene regurgitación, o sea que bota 120, regresan 60. ¿Cuánto sale? 60 nada más, ¿no? 60 nada más sale. Anterioradamente solamente sale 60, ¿no? Bota 120, pero regresan 60, ¿ya? El volumen diastólico es mucho más grande, 170, aquí solamente 150, ¿ya? Y la presión diastólica es 50 milímetros, acá era 10 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? Claro, el corazón se agranda, ¿no? Se agranda, pero también para que se agrande las presiones diastólicas tienen que incrementarse, ¿ya? Para que se agrande el corazón, la presión diastólica tiene que agrandarse, ¿ya? El volumen diastólico se incrementa, pero la presión diastólica también se incrementa. Vean cómo acá tenemos acá un paciente que tiene insuficiencia aórtica,
diagnosticamos una insuficiencia aórtica y tenemos que ver cuál es la fisiopatología, por qué tiene insuficiencia aórtica. ¿Se ha dañado la válvula o el anillo está incompleto? ¿No? Hacemos una tomografía o un examen radiográfico y vemos, tiene un aneurisma de la aorta ascendente, entonces es insuficiente, el mecanismo es por dilatación del anillo, ¿no? Si la insuficiencia aórtica no es grave, simplemente le hacemos seguimiento, porque hemos dicho, no porque encontremos una insuficiencia vital, tricuspidia, pulmonar o aórtica, inmediatamente lo vamos a operar, ¿no? ¿Sí? Hay un momento oportuno para operar, pues tiene que ser de moderada a severa, ¿ya? De moderada a severa. Ahora, si es que, ¿cómo sabemos que una insuficiencia aórtica es severa? Clínicamente. ¿Cómo dijimos? ¿Ah? No, puede soplar como no puede soplar, depende de la escucha, ¿no? Pero sí, un soplo, pero el soplo no indica severidad. La diastólica, la presión diastólica. Hemos dicho que una presión diastólica por debajo de 50 indica severidad, ¿no? ¿Qué más? Presión de pulso, un pulso amplio, que nos indica que la diferencia entre sistólica y diastólica es amplia. Presión de pulso amplio, presión diastólica, ¿qué más? Los signos, ¿no? Ya, todos esos signos, eso se produce solamente cuando es bien severo. Cuando es bien severo, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente se seguía pues a los pacientes a la evolución natural y se podía dar cosas. Actualmente no necesariamente vamos a ver cómo se configura. ¿Qué más? Severidad. Un corazón grande, ¿no? Si ven un corazón grande, se ha dilatado porque es severo, ¿no? Ha tenido tiempo de compensar. Una placa de tórax, un corazón grande, severo. Una dilatación, un choque de punta desplazado, severo, ¿no? ¿Qué más? La fracción de eyección. Si la fracción de eyección ya es baja, menos de lo normal, entonces ya indica severidad también. ¿Por qué? Porque suponiendo que por esta puerta, regurgita la sangre, el siguiente latido tiene que expulsarse con más fuerza, ¿no? Se expulsa con más fuerza. Entonces la fracción de eyección en una insuficiencia aórtica debe ser alta, ¿ya? Más del 60%. Si es menos del 50% es severo, ¿ya? Severo. Y ahí se indica cirugía. Cuando es severa, se indica ya el reemplazo valvular. Obviamente no vamos a esperar que el corazón sea grande para recién operarlo. Cuando vemos que ya se está agrandando, decimos ya no hay que operar. ¿Por qué? Porque está distorsionando la arquitectura del corazón, ¿ya? El reemplazo valvular es el procedimiento estándar. El tratamiento farmacológico. ¿Cuál sería el tratamiento farmacológico? Los mismos que para cualquier insuficiencia cardíaca, ¿no? Lo mismo. El mismo tratamiento. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué haríamos para que no regrese sangre de la aorta? Hay que bajar la presión, ¿no? Porque a mayor presión aórtica el diástole le va a regresar más sangre, ¿sí o no? Entonces hay que bajar la presión baja, bajar la presión, ¿ya? Bajar la sistólica. Hay que bajar la presión sistólica, hay que dar todos los fármacos que metabólicos, las 4 clases de drogas que mejoran el pronóstico de insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Que ya conocen ustedes, ¿ya? También hay que restringir la actividad física, ¿ya? Hay que restringir la actividad física. Hasta que veamos pues, que la severidad de la insuficiencia es por lo menos moderada para indicar tratamiento de reemplazo valvular. Algo muy importante cuando hay fibrilación. Ya hemos dicho que la fibrilación se puede producir en la estenosis mitral con mayor frecuencia, en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica, en la estenosis aórtica.
Todas las valvulopatías pueden, como dañan la arquitectura cardíaca, la estructura cardíaca, pueden producir fibrilación auricular. Entonces, para estos casos, la fibrilación auricular, ¿cuál es la complicación más seria de la fibrilación auricular? La cardioembolia, ¿no? La cardioembolia. Es muy frecuente la cardioembolia y aumenta cuando aumenta la edad también, ¿no? Con el crecimiento auricular también. Tenemos que dar anticoagulantes. Y hay varios tipos de anticoagulantes. Ya hemos dicho, los anticoagulantes orales, dependientes de la vitamina K, como la warfarina y la fumarina, y los que no dependen de la vitamina K, que son los nuevos, ¿no? Por ejemplo, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban, etc., ¿no? Ahí está, ya. Bueno, todos esos fármacos que se usan para evitar la cardioembolia en la fibrilación auricular no deben ser usados en pacientes con fibrilación auricular valvular. ¿Ya? En la fibrilación auricular valvular no deben ser usados los nuevos anticoagulantes orales. Debemos usar los antiguos, la warfarina. ¿Ya? La warfarina. Esto es información actual, ¿no? Actual. Pero como ustedes saben, todo lo que ustedes han estudiado su carrera ya no vale cuando se gradúen, porque el conocimiento varía, por lo tanto ustedes tienen que estar en constante avance. Es por eso que lo que varía menos es la fisiología, la fisiopatología. La medicina basada en la evidencia es fugaz. No les aconsejo que practiquen la medicina basada en la evidencia, sí, pero que la medicina que manejan ustedes no sea basada en evidencia, sino practiquen una medicina científica, ¿ya? Porque la evidencia cambia. Lo que hablamos ahora, la evidencia puede cambiar mañana, pasado mañana, ¿ya? Es más, pueden tener razón hoy día, pero mañana ya no, porque la evidencia no le interesa el mecanismo, no le interesa por qué, le interesa solamente que funcione. ¿Comprenden? La medicina científica no solamente se interesa que funcione, involucra la medicina basada en evidencia, pero la medicina científica le interesa el mecanismo. Y la medicina científica no me cree. La medicina científica duda de todo lo revisa y lo vuelve a analizar y trata de buscar una explicación. No es crédula la medicina científica. La medicina basada en la evidencia sí es crédula. Todo está escrito hasta que se vuelve a escribir por otra evidencia. ¿Comprenden? Esa es la diferencia entre la medicina científica y la basada en evidencia. Entonces, si quieren que todo lo que han aprendido no se tire al tacho, tienen que revisar la fisiología y la fisiopatología. ¿Ya? Eso solamente aumenta conocimiento, no reduce calor. ¿Aló? Entonces, hasta el momento, ¿por qué les digo eso? Porque hasta el momento la warfarina no se debe usar en la fibrilación auricular, pero puede que el mes siguiente sí. ¿Comprende? Puede que al mes siguiente sí. ¿Ya? Perdón, la warfarina sí se debe usar en la fibrilación auricular, ¿ya? Los otros nuevos anticoagulantes no se deben usar, ¿ya? Ahora, las guías, antiguamente se daba profilaxis para todo, ¿no? Porque un paciente que tiene un problema valvular, el riesgo de tener fiebre endocarditis bacteriana es alto, cuando se extrae una muela, cuando tienen abscesos. Y ahora que se hace mucha endodoncia, la endodoncia también pues, es prácticamente... A veces tapan el producto y dejan los gérmenes ahí, no se sabe. La garantía que da el odontólogo es 2 años nada más. ¿Qué significa eso? Cuando dice, he hecho un buen trabajo, te doy una garantía de 2 años. ¿Qué significa? 2 años el germen puede salir, no sé qué significa eso. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La anamnesis incluye averiguar el tratamiento odontológico, el aseo dental, ¿no? El manejo dental, ¿ya? Es muy importante eso. Entonces, la profilaxis para endocarditis infecciosa debe darse.
pacientes de alto riesgo, ¿no? Especialmente que tienen algunas características, como la cardiopatía congénita cianótica, por ejemplo, ¿no? Las prótesis, los pacientes que tienen prótesis o operados de válvulas, debe considerarse en estos pacientes, ¿ya? Pero vean cómo les pone clase 2A. ¿Saben lo que es clase 1, 2, 2A y 2B y 3? ¿Ya? Es 2A. En la práctica, ¿qué es 2A? Se recomienda, pero no tiene mucha evidencia. Se recomienda. Porque una cosa es la clase y otra cosa es el nivel de evidencia. Hay clase 3 con nivel de evidencia C, pero también hay con nivel de evidencia A, ¿no? Igual, esto puede ser con A, B, C, no tiene nada que ver, ¿no? Básicamente, en resumen, el 3 es que una guía se realiza porque reúnen a los expertos, reúnen a todos los expertos sobre un tema. Y ellos se ponen a discutir, así como un caso clínico, se ponen a discutir. Todos están de acuerdo que esto no se debe dar, que es peligroso. Todos están de acuerdo. En el tipo 1 también todos están de acuerdo que esto se debe hacer. Pero en el tipo 2 hay un pequeño grupo de los que están ahí que no está de acuerdo, una mayoría. Pero son tan buenos expertos que su opinión tiene que ser considerada, ¿no? Tiene que ser considerada. Esos son los 2B. ¿Ya? Los 2A es cuando la mayoría está de acuerdo, y 2B cuando un pequeño grupo está de acuerdo. Y muchos que ustedes van a ver cuando vean las guías de manejo, la mayoría no siempre tiene la razón, nada. La mayoría no siempre, a veces la minoría es la que tiene la razón. Y muchas veces, después de unos años, estos 2B pasan a 2A y a 1. ¿Me entienden? Porque la mayoría no siempre tiene la razón. A veces hay un grupo de minorías que tienen la razón y al final terminan... No, a veces no, pero puede suceder. Por lo tanto, existen 2A y 2B, ¿ya? Y miren, esto es 2A. ¿Qué significa? No hay suficiente evidencia, no todos están de acuerdo, pero se debe dar. O sea, hay gente que dice que no se debe dar profilaxis, pero es razonable dar, ¿ya? En nuestro medio, con tanta promiscuidad, con tanto... creo que debemos sobrepasar un poco la guía del gato, ¿no? Aunque alguien le ve que saque, no, la evidencia dice, ¿no? Pero también ahí está el criterio clínico, ¿no? El criterio clínico. Vean, nivel 2A, 2A, 3, ¿no? 3. No se debe dar para una broncoscopía, laringoscopía, intubación nasal, endotraqueal, ¿no? Problemas cesáreas tampoco, no se debe dar, es peligroso. ¿Por qué? Porque piensan que estamos sensibilizando y la próxima endocardina va a ser un gran resistente, ¿no? Para evitar la sensibilización. Pero algunos dicen el parto ha sido tan sucio que por alguna razón está dando, por alguna razón. Pero no está indicado. Incluso podría salir así. Quedamos, ya saben, ustedes van a ver una clase de Enrique, ¿no? Pero lo más habitual es dar penicilinas o clindamicina. Ahora, la estenosis valvular. Ya vimos la insuficiencia, ahora vamos a ver la estenosis valvular. Bueno, la estenosis valvular es una patología muy frecuente, pero lo más frecuente es que sea degenerativa, que aparezca con los años, ¿ya? Por lo tanto, se presenta con mayor frecuencia en personas de mayor edad, 12% de personas de 75 años o más, ¿ya? Y 1 a 2% de 65 años o más, ¿no? Por lo tanto, es una patología de la edad avanzada, ¿ya? Entonces, hay algunos que a los 75 años le dicen, no, ya 75 ya está muy viejito, ¿qué lo vamos a operar? No, al contrario, estos son los pacientes que se benefician más, pacientes de edad avanzada, que les opera, ¿ya? Obviamente el joven sí, pero el que va mejor es el paciente más avanzado, ¿ya? Vean acá. Una válvula normal. Una válvula. ¿Qué tipo de estenosis sería esta? ¿Reumática o degenerativa?
reumática. ¿Qué característica tiene la reumática? Que afecta a las comisuras. ¿Ven? Las comisuras. La función, igual que el estenosis mitral. ¿Se recuerdan la risa del guasón? Que se transformaba en una boca de pescado. Igual, la comisura se afecta. La reumática se caracteriza porque afecta a las comisuras. Causa engrosamiento, deformación también, pero empieza por las comisuras. En cambio, la degenerativa, la cálcica, la esclerótica, afecta todo el dedo. ¿Ven? Esto es lo normal. Vean cómo hay placas de calcio, de degeneración en todo el dedo. ¿No? En todo el dedo. Obviamente esta placa de calcio hace que este velo ya no se mueva así, sino que esté rígido. ¿Ya? Está rígido. No se abre, es como un Mercedes-Benz. ¿Y este de acá? ¿Qué es? ¿Ah? Puede ser reumático, ¿no? Pero también hay vegetaciones, podría ser infección, pero es reumático. ¿Ya? Es más, una aorta bicúspide. Una cúspide, pero una aorta bicúspide. Entonces la etiología puede ser congénita, aorta bicúspide, puede tener membranas valvular o supravalvular, puede haber también la cardiomiopatia hipertrófica obstructiva que causa estenosis, adquirida reumática, degenerativa esclerosis. ¿Ya? En ecocardiografía se ve el signo de Mercedes-Benz, en bicúspide se ve eso, normal y bicúspide, ¿ya? Tenemos que ver, estratificar el riesgo de los pacientes con estenosis aórtica, para ver, porque es difícil, ya, encontramos un soplo aórtico, eyectivo, áspero, rudo, el foco aórtico, que se rolla el cuello, ¿no? En un paciente de edad, 70, 75 años, ¿no? O en un joven que tiene aorta bicúspide. Tenemos que ver qué grado de severidad tiene. Porque recuerden que la operación no es una operación simple, es una operación de reemplazo valvular a pecho abierto, ¿no? Y tenemos que hacerlo siempre y cuando el paciente tenga síntomas, sintomático, o sea, se le hace una prueba de esfuerzo para ver la clase funcional. Se puede tomar un péptido natriurético, porque sabemos que cuando hay insuficiencia cardíaca el péptido natriurético se eleva, es un marcador importante, ¿no? Para saber si hay insuficiencia cardíaca. Cuando vemos que hay mucha calcificación, le tomamos una tomografía y vemos que la válvula aórtica está calcificada. Cuando la velocidad, si la válvula aórtica está obstruida, acuérdense de la jeringa, cuando sale la sangre va a salir con fuerza, la velocidad en la válvula aórtica va a estar muy elevada. Si lo normal es que salga a 1 metro por segundo, va a salir a 4 a 5 metros por segundo. Eso indica severidad, ¿ya? Severidad. Incremento de la velocidad aórtica. Obviamente, si la válvula aórtica está cerrada, el ventrículo va a tener que contraerse con más fuerza para generar alta presión para vencer la resistencia. Y va a haber un gradiente entre la aorta, entre el ventrículo y la aorta. Entonces el ventrículo se va a hipertrofiar, igual que un hipertenso, ¿no? Hipertrofia en un paciente que tiene presión normal puede ser estenosis aórtica, ¿ya? Puede haber, a la larga puede desarrollar hipertensión pulmonar con falla derecha, ¿no? Este paciente es asintomático. En asintomáticos evaluamos toda la repercusión anatómica y funcional que existe. Pero en un paciente asintomático, puede ser porque ya la estenosis es severa. El ProBNP puede estar muy elevado, ¿no? Va a haber disnea, otros signos clínicos, ¿no? Hipertrofia severa en el electrocardiograma. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar una estenosis aórtica severa? Porque cuando la estenosis aórtica severa se diagnostica por síntomas, la mortalidad al año es de 38%. De 10 pacientes que diagnosticamos estenosis aórtica severa, 4 van a morir al año. ¿Ya? 6 o 7 van a morir a los 5 años. Y a los 10 años casi todos van a estar muertos, ¿no? Algunos sobrevivirán, casi todos van a estar muertos. Por eso la importancia de diagnosticar y tratar la estenosis aórtica severa.
cuando se opera un paciente con estenosis valvular aórtica, la sobrevida es buena a lo largo de la sobrevida es buena, independientemente de la edad. La sobrevida es buena. A los 15 años más del 60% está vivo. Acá vemos una válvula aórtica calcificada, ¿ya? Ningún tratamiento, ningún medicamento va a solucionar la estenosis valvular aórtica. Es un problema mecánico. La válvula, la puerta está cerrada y no hay forma de abrirla. Hay que cambiar la puerta, ¿ya? Ningún fármaco. Algunos indican que dándole estatina, sé que la estatina se usa para el colesterol, ¿no? Para bajar el colesterol, pero tiene otros efectos, incluso lo están dando para el hematoma subdural, para un montón de cosas, por su efecto antiinflamatorio, pleiotrópico, ¿no? Y también pues se da por la estenosis aórtica, porque se dice que podría afectar el metabolismo del calcio y reducir pues, la progresión de la enfermedad. Pero es algo que está en teoría, es una hipótesis, únicamente no está demostrado, ¿no? Esta es la supervivencia. La velocidad. Esto nos indica la velocidad que está relacionada, la velocidad de la salida de la sangre por la válvula aórtica, ¿no? A mayor velocidad, mayor severidad de estenosis aórtica, ¿no? Vemos cómo la mortalidad es mayor cuanto más severa la estenosis aórtica, ¿no? Aquí pues vemos el ecocardiograma, los síntomas para decidir el momento oportuno de la operación, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Cambiar la válvula. Y la válvula se puede cambiar por métodos quirúrgicos, que es lo mejor. Abrir el pecho, cortar el esternón, abrir el pecho, cortar la aorta, ponerlo en circulación extracorpórea, ¿no? Cánulas en la cava superior, cánulas en la cava inferior, cánulas en las femorales, para extraer la sangre y que la sangre circule fuera del cuerpo, ¿no? Y oxigene la sangre para que puedan operar con corazón abierto, ¿no? Esa es una cirugía cardíaca. Te lo estoy mostrando así groseramente para que se hagan la idea, ¿no? Toda la sangre está circulando en una máquina de circulación extracorpórea, ¿ya? El corazón está vacío, incluso se hace parada cardíaca, ¿no? Se le provoca un paro en sístole, ¿ya? Para poder coser la válvula y implantar la válvula en posición adecuada. Y a veces incluso cuando hay problemas en la aorta torácica, cambiar la aorta ascendente. Es un procedimiento complejo, ¿no? Complejo. Pero, dada la alta mortalidad que ocasiona una estenosis aórtica, ¿no? Esta alta mortalidad, ese procedimiento complejo que puede tener una mortalidad entre 3 y 8%, dependiendo del centro, porque no todos los cirujanos son iguales, no todos los centros son iguales. Habrá centros que tendrán pues, mejores cirujanos donde la mortalidad postoperatoria sea menor, y otros que tienen más alta. Incluso en un mismo centro habrá cirujanos que tienen una mejor mortalidad que otros, ¿no? Y en otros países donde ese es el método en que miden, algunos se cogen solamente la cirugía plástica para que su estadística sea mejor, ¿no? De todo hay. Pero para que vean la idea y lo difícil que es decidir el tratamiento de un paciente, ¿no? Entonces, puede implantarse la válvula. Y ahora, ¿qué válvula le ponemos al paciente? Hay dos tipos de válvulas, mecánicas y biológicas. ¿Cuál es la ventaja de una válvula mecánica? Es eterna. La válvula mecánica es eterna. 30 años, 40 años, y la válvula sigue siendo válvula, ¿no? A menos que le llegue una bacteria, un endocarditis y se destruya, ¿no? La válvula sigue siendo válvula. O la válvula mecánica necesita anticoagulación permanente. Si suspendemos por alguna razón, porque el paciente necesita una cirugía urgente, ¿no? Suspendemos la anticoagulación, ponemos en riesgo la válvula. Pero a veces hay que hacerlo, tiene que operarse. Hay que hacerlo, se suspende unos días y luego se restituye el tratamiento. Pero podría ser que por alguna razón
se forme un coágulo, obstruya la válvula y haya que o fibrinolizar para destruir sus coágulos o operarlo y cambiar la válvula, ¿no? O quitar los coágulos. O también puede ser que el mecanismo cicatricial del cuerpo, del propio cuerpo, crezca como si fuera un queloide, algo así parecido, pero en el endocardio se llama panus, P-A-N-U-S, panus, ¿no? Panus, ese panus, tejido cicatricial, puede crecer alrededor de la válvula y obstruir el funcionamiento de la válvula, ¿ya? Tanto en la aórtica como en la mitral. Obviamente, no todos los pacientes están en condiciones de sufrir una cirugía cardíaca a pecho abierto, con circulación extracorpórea, ¿no? Hay pacientes pues, que son frágiles, que las puntas se paran, y esto es una enfermedad de ancianos, que son mucho más frágiles todavía, que soportar una cirugía, o que ya con la edad que han sido fumadores, han cocinado con leña, o han tenido COVID, y su reserva respiratoria es baja, ¿no? Hacerles un corte para que no puedan ni respirar en el postoperatorio hace que se mantengan en ventilación mecánica mucho tiempo, les da una neumonía y mueren en el postoperatorio, ¿no? Entonces hay muchos pacientes que tienen alto riesgo o que tienen falla hepática, ¿no? Esos pacientes de alto riesgo necesitan otro método y en los últimos años, serán 15 a 20 años, se ha desarrollado otro método, que es implantar la válvula por catéter. Pero se implanta no cualquier tipo de válvula, se trata de una válvula biológica, que se hace a partir del pericardio porcino o bovino, ¿ya? Pero, ¿qué problemas tiene? Que tiene una menor duración. Estas válvulas tienen una menor duración, 10 a 15 años, ¿no? No se han probado más tiempo porque este es un método reciente. Pero hay personas que ya tienen más de 12 años o 15 años con la válvula porcina, ¿no? Con la válvula porcina o bovina, que demuestra que esta válvula puede permanecer mucho tiempo, ¿ya? Esa válvula se llama, en inglés es TAVI, ¿no? Transcatheter Aortic Implantation, ¿no? O sea, TAVI, se llama TAVI. En castellano es implante valvular aórtico por catéter, ¿ya? Pero toda la gente, tan fácil es decir TAVI que todos le conocen como TAVI, ¿ya? Válvula TAVI es una válvula aórtica por catéter, ¿no? Bien. Ya, pero también quirúrgicamente se puede implantar una válvula biológica. No solamente por cirugía abierta se implantan válvulas mecánicas, se puede implantar válvulas biológicas, hechas de pericardio porcino o bovino. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, si hemos dicho que una válvula biológica dura pues 10 a 15 años, mucha gente ya sobrepasa ese promedio, ya la gente ya fácilmente llega a los 90 años, no todos, ¿no? Pero hay mucha gente que llega a los 90 años, fácilmente, y llega con una válvula deteriorada. ¿Y qué pasa? Se puede poner una válvula dentro de otra válvula, ¿no? La válvula implantada por catéter. Pero, ¿qué pasa? Cuando si uno pone una puerta y luego quiere poner otra puerta dentro de esa puerta, la siguiente puerta tiene que ser más pequeña, ¿no? Ese es el inconveniente. En personas de baja estatura no se puede poner una válvula dentro de la válvula. Entonces, a veces es conveniente la primera operación, abrirle, ponerle una válvula grandaza, modificar por cirugía, ponerle una válvula grande, para que en el futuro se le pueda poner otra, ¿no? O depende, si ya tiene pues 80 años, su esperanza de vida será por 15. Le ponemos bien biológico. Tenemos que jugar con eso. O de repente, pues, no fallece el corazón, fallece en una neoplasia o alguna cosa, tiene una enfermedad que le va a ¿no? Entonces, todas esas consideraciones tienen que tenerse en cuenta cuando se decide el rendimiento de un paciente, ¿no? Estas son las recomendaciones de intervención de una estenosis aórtica sintomática o asintomática, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Gradiente medio mayor o igual a 40 milímetros de mercurio, área valvular menor a 1 centímetro cuadrado o
menor a 0.6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ya? Esa es la indicación clase 1. ¿Ya? Este es para pacientes sintomáticos. ¿Ya? Hay algunos pacientes que tienen fracción de eyección baja y por lo tanto no alcanzan el gradiente medio de 40 milímetros. Bien, este es para mayores de 40 milímetros de gradiente y no hay un suficiente gradiente, es un gradiente bajo, pero es porque su corazón ya no bombea lo suficiente, su fracción de eyección es baja. ¿Ya? En estos pacientes también está indicada el cambio de la válvula aórtica. Y así hay varias indicaciones para el reemplazo valvular aórtico. Pero esta es la primera, esta fundamental. Ahora, hemos hablado de la estenosis valvular aórtica, o sea que se produce a nivel de la válvula, pero puede producirse también debajo de la válvula, subvalvular o por encima de la válvula, supravalvular. Una etiología de la estenosis valvular supravalvular. La rubiola congénita. Por eso que todas las mujeres deben vacunarse contra la rubiola antes de que salgan embarazadas para evitar esta patología, ¿no? La rubiola congénita. Es indicado que está por y no solamente puede ser una válvula aórtica, sino también la válvula pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos por cateterismo? Medimos la presión en el ventrículo izquierdo y la presión en la aorta. Y determinamos dónde está la obstrucción, en el tracto de salida, en la válvula o arriba. Pero esta es la forma en la cual medimos el estenosis valvular. Bueno, por ecocardiografía evaluamos de esta forma. Esto es el diástole, le dijimos en insuficiencia aórtica, y esto es el sístole, estenosis aórtica. La medimos acá. Acá medimos la velocidad. ¿Ya? Acá medimos la velocidad aórtica para ver si hay estenosis. Cuanto más velocidad, hay más gradiente. Estenosis leve, moderada y severa. ¿Ya? ¿Por qué se produce eso? El gradiente mide a cambio. El gradiente de la aorta y el ventrículo. Acá se mide el gradiente. A mayor el gradiente, mayor separación. Por eso se dice pulso parvus tardus, porque demora la aorta en subir y luego cae rápidamente. Parvus tardus. ¿Ya? Acá se mide el gradiente. Esto ya lo hemos visto, ya saben cómo se mide el gradiente. Acá tenemos un ejemplo de una prótesis valvular mecánica y biológica. Ya dijimos semiológicamente cómo sabemos si tiene una prótesis valvular mecánica o biológica. Timbre metálico. Timbre metálico. ¿Ya? Esta es una válvula que se coloca por catéter. Es una válvula biológica, pero por catéter. ¿Ya? Por catéter. En esta estructura metálica se introduce la válvula. Esta es la válvula. Se coloca la válvula acá, se mete en este catéter, a través con estos vasitos, se hace que se reduzca y se mete adentro. Aquí inyectamos contraste, vemos que esta es la aorta, que está la coronaria, ¿no? Ven cómo. Este es un marcapaso, ¿no? ¿Ven? Ven, acá está la válvula, cómo se abre, acá está estenótica la válvula. Se va a colocar aquí en esta zona la válvula, ¿ven? ¿Ven cómo se coloca la válvula? Se posiciona acá la válvula, se va liberando, hasta que finalmente la válvula queda ya colocada. Vemos acá, hay una insuficiencia leve, ¿no? Así se pone la válvula aórtica mecánica. Este es un paciente real. Vean cómo normalmente la sistólica del ventrículo debe ser igual a la sistólica de la aorta. Acá no. La sistólica del ventrículo es mayor que la sistólica de la aorta, ¿no? Este es el gradiente. Después de cambiar la válvula quedó así. ¿Ven?
La válvula pulmonar también tiene la misma, se afecta de la misma forma, Lo más frecuente es que sea congénita, ¿ya? En el síndrome de Noonan, la tetralogía de Fallot, el síndrome de Williams y otras malformaciones congénitas, ¿no? Son las que dan estenosis valvular pulmonar. La afectación reumática es muy poco frecuente. Generalmente el orden es mitral, aórtico y trigútico. La estenosis pulmonar se caracteriza por disnea, presíncope, síncope, insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué la síncope? ¿Por qué daría síncope una estenosis pulmonar? El síncope se produce por una disminución de la irrigación cerebral, ¿no? Ese es el mecanismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no le llega suficiente flujo sanguíneo. ¿Y por qué? Porque hay una obstrucción al flujo sanguíneo que impide que la sangre llegue al lado izquierdo para que sea expulsado. Causa hipotensión, ¿no? Al igual que una embolia pulmonar cuando tapa el flujo sanguíneo también puede causar síncope, ¿no? Por disminución del flujo al lado izquierdo. ¿Qué característica tiene? Que crece la presión en el lado derecho. Ya dijimos esto, ya dijimos que los soplos derechos se escuchan mejor en inspiración o expiración. Inspiración. Y los izquierdos mejor en la expiración. Aquí tenemos un ejemplo, una mujer de 33 años con 30 semanas de embarazo, ¿no? Con síncope en los últimos 2 meses del embarazo. Primer embarazo, tiene 33 años, el primer embarazo tuvo a los 19 años, parto prematuro, ¿no? Segundo embarazo en el 2013, niño de bajo peso. Tercer embarazo en el 2015, aborto espontáneo, ¿no? Actualmente pesa 71 kilos, 1,60 m, es de la presión sistémica, la frecuencia cardíaca, soplo sistólico en borde paternal izquierdo, ¿no? En el eco se ve una hipertrofia ventricular derecha y una válvula pulmonar con gradiente sistólico de 90 milímetros de mercurio. Acá ven el gradiente de 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá. 4 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. ¿No? Se hace valvuloplastía con un balón a nivel de la válvula pulmonar, se infla. Ven acá una cintura, acá también se infla, y con eso se rompe la válvula. La válvula que está cerrada se rompe y se abre, ¿no? Y ahora pasaremos a ver electro, ¿ya? La válvula